Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Bueno, mi nombre es Emilce Zaponi, estoy en la coordinación acá del gabinete académico junto con la doctora Paula Hassan, así que queremos darle la bienvenida a los que están del otro lado, a los que se sumaron a esta propuesta. Una propuesta que arranca a partir de la iniciativa de la doctora Mercedes López, a quien agradecemos por fomentar este espacio también, y que tiene que ver con Derecho y Salud, que es un ciclo de encuentros que arranca hoy, en este mes de noviembre, pero que también vamos a tener otro encuentro en diciembre. Y que, bueno, la idea es poder ir viendo cuáles son las diferentes situaciones o secciones en las que están vinculadas estas dos áreas de competencia y que, por supuesto, tienen que ver también con nuestro ejercicio profesional. Así que agradeciendo la gestión del Colegio de Abogados de la provincia por permitirnos y favorecer este espacio de conocimiento y difusión del derecho, le doy la bienvenida a la doctora Mercedes López. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a toda esta comunidad jurídica, si se quiere, de colegas, donde hoy hemos propuesto esta actividad que estábamos hablando previamente con nuestro invitado de hoy, donde vamos a fusionar y en interdisciplina, quizás dos áreas que son interdependientes, pero que en la práctica a veces están funcionando de manera paralela, pero necesitamos poder interrelacionarnos, sobre todo por el avance de la ciencia y sobre todo porque estamos hablando de un derecho humano fundamental que es el derecho a la salud. Así que en este primer encuentro y en esta apertura, agradecer al doctor Lebate por iniciar este espacio y sobre todo al área académica y al Colegio de Abogados de la provincia, nuestro colegio que ha permitido estos espacios para poder llegar a la comunidad jurídica con distintas temáticas desde distintas maneras, quizás no tradicionales, pero que nos va a permitir en el ejercicio tener distintas herramientas para, en este caso, tener en cuenta a la persona humana, que es donde estamos todos los días trabajando para eso. Así que te doy la bienvenida, doctor, a nuestro espacio, a nuestro colegio. Es un honor que esté dentro de lo que es el Colegio de Abogados de la provincia y podamos interrelacionar estas disciplinas, estas dos profesiones, teniendo como punto medio la persona humana y la dignidad humana. Bueno, muchas gracias. Qué honor poder estar acá. Gracias también a los que nos están escuchando. Eh, Siempre el ambiente de abogados para un médico es particular, así que bueno, me siento halagado que que te hayan invitado y bueno, también espero estar a la altura un poco de las expectativas de este primer programa en relación a esto de interpretar y poder dialogar sobre la bioética. Me parece que es fundamental que la bioética atraviesa de alguna manera cuando uno la empieza a conocer un montón del día a día, de lo que vamos viviendo y bueno, y poder compartirlo y poder hablar sobre eso en este primer programa me parece que merece un gran agradecimiento de parte mía y bueno, mucho halago por eso también. Y agradecer también a la Universidad Católica Argentina, que ellos están avanzando mucho en lo que es la bioética, el bioderecho, y que nos han referenciado al doctor Lebate por la provincia de Misiones, porque está doctorando justamente en la temática, para que hoy nos pueda acompañar. Les quiero presentar brevemente porque realmente es mucho lo que podemos decir del doctor Lebate, pero egresado de la Universidad de El Salvador con diploma de honor, profesor en medicina, es especialista en pediatría, magíster en ética biomédica, doctorando del doctorado de las ciencias biomédicas de la Universidad Católica Argentina. Y en la parte académica se encuentra en la titularidad de la carrera de medicina, ¿sí? De pediatría y puericultura, ¿sí? Y también es profesor titular de la cátedra de bioética. También es asesor, y esto que lo quiero mencionar porque lo vamos a tratar en la temática de hoy, de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina desde el 2023 hasta la actualidad. Y es fundador y asesor médico, sí, del Centro de Accesibilidad, Discapacidad y Neurodiversidad de la Universidad Católica de Medicina. Bueno, Bueno, comenzando por el derecho a la salud, sabemos que estamos frente a un derecho humano que está muy interrelacionado con lo que es el derecho a la vida
uno de los primeros derechos de toda persona humana reconocido constitucionalmente, como también así en los distintos tratados internacionales. Y partiendo de esta base, hablar de la dignidad humana como un valor intrínseco a nosotros como personas, ¿sí? No es una atribución dada desde afuera, sino que al nacer, por ser persona, tenemos ese valor. Y dignidad humana es un concepto que lo vamos a ir analizando y mencionando, y se está, taxativamente está en distintas legislaciones en materia de salud como una primera aproximación y sobre todo regulación y protección tanto desde la concepción hasta el fallecimiento, el respeto a la dignidad humana, y creo que es la trazabilidad de todo el sistema de cuando hablamos de los derechos al paciente, el derecho que tenemos frente a lo que es el duelo gestacional. Es decir, la dignidad humana la vamos a encontrar resguardada, protegida y taxativamente en muchas de las normativas que hoy vamos a mencionar. Así que vamos a comenzar, si les parece, desde lo que es los derechos que tenemos dentro de lo que es el embarazo, la gestación, el nacimiento, el posparto, y comenzamos con la ley de parto humanizado, una ley como marco, pero que está interrelacionada con muchas otras leyes y convenios marcos, ¿sí? Y me quise apuntar bien esta parte, porque creo que desde acá, desde este articulado, podemos sobre todo dialogar desde las dos miradas, desde el derecho y desde la medicina, respecto a la visión humana, ¿no? El artículo 2 específicamente de esta ley establece que toda mujer, sabemos que ya hay modificaciones y hablamos hoy de personas gestantes, pero toda mujer en relación al embarazo, al trabajo del parto, ¿sí? Al nacimiento y posparto, tiene derecho a ser tratada con respeto, y acá vamos a encontrar una palabra clave también, de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial, ¿sí? Y a ser considerada en su situación respecto al proceso de nacimiento como persona sana, ¿sí? De modo tal que se facilite su participación como protagonista, ¿sí? De este parto. Sabemos que cuando hablamos de parto no necesariamente estamos hablando de parto vaginal, se puede tratar de una cesárea, que es el otro canal de nacimiento y que aplica igualmente esta ley. Y cuando hablamos de autonomía en materia de derecho, es acá donde en este articulado donde podemos encontrar el respeto y la garantía de esa autonomía. Al considerar una persona sana, estamos hablando de que ella pueda pasar a ser protagonista sobre su propia salud, sobre lo que está aconteciendo en su cuerpo. Y también viene a colación una de las últimas leyes en materia de salud, donde se habla de una coproducción de salud, un nuevo concepto, donde ya no hay una simetría entre médico y paciente, sino que hay una igualdad, donde en un ámbito de respeto de la visión de la dignidad humana, hay una comunicación de lo que está sucediendo en cuerpo y salud, y ese paciente puede autogestionarse también y puede llevar adelante un autocuidado, y en conjunto van tomando decisiones. En lo que es el nacimiento es importante poner el foco en la vida de ambas personas, que a veces ponemos solo foco en mamá, pero también está la vida de bebé, y bueno, me emociona al romper el protocolo. Eh, y es importante tener en cuenta la autonomía y el respeto hacia ambas vidas. Desde la visión de la bioética, desde la visión médica, cómo materializamos estos derechos eh, para que se garantice esta autonomía, este respeto y sobre todo el respeto a la vida y a la dignidad humana. Bien. Si le parece, doctora, le damos un marco a toda esta ley de la mirada bioética y por ahí compartir dos conceptos claves, digamos, bioética como ciencia. Nace en un mundo en la década del 70 bastante complicado, con todo lo que había pasado en los campos de concentración, con algunas investigaciones terribles, que por decir algunas se les inoculaba virus de la hepatitis B a niños con ciertas deficiencias que estaban internados por alguna internación, perdón, alguna infección o otras situaciones asociadas a discapacidad, sin el consentimiento de los padres, por el simple hecho de ver cómo iba el virus progresando en el cuerpito de la criatura, ¿no?
o algunas otras situaciones, el, eh, estudio Tuskegee, que hablaba de la sífilis, y bueno, todo lo que pasó después de la introducción de la penicilina. Personas de color que ni siquiera se les dio la posibilidad de firmar un consentimiento informado, ni siquiera se les explicó que estaba la penicilina, que había que cortar con ese estudio, porque simplemente los investigadores querían ver cómo progresaba la sífilis en el estadio primario, secundario y terciario a lo largo del cuerpo, y eso llevó por ahí 8 sífilis congénitas, mortalidad, en un momento que no debería haber pasado eso, ¿no? En todo ese devenir de la ciencia, sin una mirada ética de lo que estaba bien, de lo que era lícito e ilícito, ilícito, surge un oncólogo norteamericano que se llama Potter, que dice, bueno, tiene que haber alguna ciencia de la supervivencia, porque si seguimos así, nos vamos a terminar matando todos. Con el pro de que avance la ciencia, las cosas van a estar complicadas. Bueno, y ahí surge este concepto de la bioética, como ética de la supervivencia y como un puente hacia el futuro. Estos fueron los primeros artículos que él publica, las primeras veces que se empieza a hablar del término. Y es claro, ¿no? La bioética como bio de vida, asociada a la ética con este puente que es esta ciencia que nos permite de alguna manera empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no? A poder reflexionar, a unir esto de la ciencia con lo humanístico que en algún momento de la historia se había perdido. Este es un poco el marco de la bioética y cómo de alguna manera empieza a interactuar con el bioderecho y con otras áreas que son fundamentales para poder seguir creciendo y acompañando un desarrollo de la ciencia y un montón de cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Sí? Claramente la ciencia como tal, con un método científico, con un objeto material, un objeto formal y demás, se da de alguna manera en este proceso que se va desarrollando a lo largo del mundo, con todo lo del devenir de la ciencia, se va dando un camino muy lindo, ¿no? Porque Estados Unidos empieza a decir, che, bueno, pero entonces si pasa esto, si hay tantas investigaciones, tenemos que formar una comisión para que empiece a trabajar con alguna norma dentro de la investigación. Y ahí surge el informe Belmont, y ahí viene el consentimiento informado, y se va dando un caminar de distintos modelos bioéticos. Claramente yo estoy diciendo, bueno, es una ciencia que analiza el comportamiento humano en relación a la biología, en relación a la medicina, a la luz de la ética. Tengo que tener claro que la bioética va a estar iluminada por una ética que me va a decir qué comportamiento es adecuado y cuál es inadecuado. Y eso va a estar sostenido claramente por una antropología y una filosofía del hombre, porque si no es imposible decir, yo qué sé, hablemos de 2 o 3 modelos clásicos como para ilustrar, ¿no? Imaginémonos el modelo liberal subjetivista, ¿sí? Donde el principio de autonomía y la libertad está por encima de todo. Bueno, el hombre está limitado a aquel que es libre, a aquel que es autónomo, consideramos que puede tomar decisiones, que puede hacer un montón de cosas, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con aquella persona que no puede decidir, que es un viejito que está con una demencia profunda y no nos puede decir si tiene ganas de tal vez tomar una sopa o hacer otra cosa? Entonces, bueno, ahí empieza a surgir esta cosa de la cultura del descarte, ¿no? Bueno, el que puede decidir, que decida, o si no, que decidan por él, pero definamos de esta manera. Esa es la profundidad muy básica, lo cuento, pero antropológica de este modelo. Después podemos ir al modelo pragmático utilitarista, por decir alguno, donde todo es costo-beneficio, ¿no? Muchas de las decisiones en salud se toman en un modelo de decir, bueno, ¿cuánto tenemos? Obviamente los recursos son limitados, hay que organizar un recurso, bueno, ¿cuánto va para acá? ¿Cuánto podemos gastar en esto? Bueno, pero ¿qué pasa con la profundidad y esta dignidad de la persona que usted decía, doctora, ¿no? Y a mí me parece que es muy, pero muy claro el modelo personalista, donde el eje de todo el accionar bioético, donde el eje de cualquier debate o diálogo que se pueda generar es la persona humana, claramente con su dignidad, con esta profundidad ontológica que tiene en este concepto de la persona humana. Claro, cuando vos pones el sustento de toda discusión, de todo debate bioético a la persona, cambió la historia. Porque tenés claramente una antropología que te sostiene, donde no es la libertad, ni la autonomía, ni la relación costo-beneficio. Vas a una profundidad mucho mayor. Eso es la bioética. Encontrar de alguna manera
en esta ciencia esta posibilidad de unir todo lo que nos está pasando, porque claramente la ciencia avanza y sabemos que todo lo que no es científicamente posible es éticamente posible. Hay un montón de cosas que la ciencia hoy por hoy puede llegar a hacer o podrá hacer en un futuro, pero no están bien si consideramos claramente un sustento antropológico. Ahí es donde uno tiene que ubicar, y eso es lo bueno. Parece que la bioética, hay una realidad y una frase que me encanta que es: quien no puede dialogar no puede hacer bioética. Porque la bioética es diálogo, esto es diálogo. Usted puede estar en contra mío, no mío, de mi idea, podemos conversar esto, podemos tener puntos distintos, pero bueno, cuando hay un dilema, sabemos que no hay una sola forma de resolverlo, como si fuera un problema. El dilema tiene un montón de miradas, no hay una sola solución. Podremos decir, mira, nos juntamos de alguna manera en el contexto de que la persona es el centro, creemos que este es el camino, pero puede venir otro y decirle, no, yo soy de otro modelo y creo que esto es el camino porque está gastando un montón de plata este sistema y estamos destruidos y tenemos que terminar con esta situación. Entonces, este diálogo que se establece en la bioética exige un verdadero debate argumentativo. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes, sobre todo como abogados, cuando uno está discutiendo que está viendo cómo le querés reventar a otro perdón, cómo querés, sería la palabra adecuada para este maestro académico, cómo podés de alguna manera ganar esta discusión? Nos pasa a nosotros en un Ateneo Médico, ya no voy a hacer nene de pecho, digamos, ¿no? Estamos en un ambiente que las discusiones son acaloradas, pero dejamos de escuchar al otro. No se puede debatir en una bioética donde no nos escuchamos, porque yo estoy tan cerrado en mi idea que no puedo ver lo que me dice el otro. No puedo escuchar lo que me dice este paciente que me está pidiendo tal situación, tal realidad en base a la que está viviendo, que quiere una solución. No puedo escuchar a la familia, no puedo ver más allá. Entonces, este es el verdadero espacio bioético, el verdadero diálogo, que es un debate argumentativo. Eso es lo lindo. Yo debato como, pero no es una charla de bar. Yo tengo estos, que puede serlo, pero la realidad es que vamos un poquito más profundo en esta ciencia. Tengo determinados argumentos que estoy sosteniendo para poder conversar con vos. Y yo necesito que vos me des los tuyos, porque quiero escucharlos. Y tengo ganas de que si hay algo que no me esté cerrando, te lo pueda preguntar y vos me sigas ayudando. Ahora, si el debate argumentativo está sostenido en una ideología, es imposible, porque en algunas ideologías no hay sustento como tal, no tenés ni dónde agarrarte de la ciencia, en la mayoría diría, pero bueno, para no ser tan tajante. Entonces es fundamental, cuando pensamos bioética, pensemos en diálogo, pensemos en debate argumentativo, pensemos en verdaderos dilemas que no hay una única solución. Esto es lo más lindo de la bioética. Y es un desafío permanente, ¿eh? Porque te atraviesa y vos lees un artículo y decís, mira lo que vieron ellos, o sea, la verdad que a mí me duele leer esto, pero bueno, es otra mirada sin perder nuestras propias convicciones, que no es ir una veleta de un lado al otro, digamos, que bueno, a veces hay un crecimiento, yo no soy el mismo que hace a los 50 años que lo que pensaba a los 20 y pico de años, y eso es un crecimiento, y hay una reflexión que uno va madurando, y va trabajando, y va aprendiendo de otros también en esta vida relacional, ¿no? Bueno, para un poco, por si no. Y adentrándonos ya al nacimiento, Sí. vamos al caso concreto, ¿no? Sí. Porque entendemos dentro después de este marco que es un espectro en el que puede actuar la bioética. Incluso hay comisiones de bioética, tanto sanatorialmente como en las organizaciones, ¿no? Y adentrándonos en el nacimiento, ¿cuál sería la mirada bioética respecto a específicamente a la autonomía, específicamente teniendo en cuenta la dignidad y respeto hacia esa persona gestante y hacia ese bebé que está naciendo? Bien, clarísimo, doctora. A ver si ustedes me ayudan y voy Vamos organizando, ¿sí? No puedo pensar un nacimiento sin una concepción, ¿sí? No lo puedo imaginar, un bebé que está por salir, Benito, ¿no? ¿No? Fue concebido en un contexto de la unión del óvulo y espermatozoide, y ahí empieza la persona humana. Está en el preámbulo de la convención, lo podemos ver, no importa, pero salgamos de la realidad. Hay un bebé. Me encanta pensar como concepto que es el ser humano en distintos estadios. Estamos en un estadio, a ver, médicamente lo que voy a decir puede sonar raro porque el estadio de célula huevo cigoto no es
un hombre como tal, pero sí es el hombre que está en un estadio inicial y que lo vamos a ver en el progreso de su vida si llega a ser viejito hasta una muerte natural en determinada edad, ¿sí? Si no, bueno, será en otro momento, porque la vida también es muerte, es parte de nuestra vida. Entonces, en ese contexto, el nacimiento es parte de esa etapa que se inició y hablamos de los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días hay una profundidad espectacular, porque estamos revalorando a la persona desde la concepción y a esa mamá que lo está acompañando en la gestación. O sea, no podemos hablar de un bebé si no hablamos del cuidado del embarazo, si no hablamos del cuidado de la mamá, si no hablamos de controles prenatales. Me encanta, hay un profesor mío de nutrición que siempre decía, ¿no? Si ustedes le dan el asiento a una mujer embarazada en un colectivo, están haciendo un acto de graciosidad o un acto de respeto, están cuidando a la humanidad. Porque Tal ese cual. bebé que ha sido concebido y que está en esta mujer, siendo cuidado desde muy chiquitito, va a ser un ser humano que probablemente se sienta distinto con esta mamá y que el mundo también le devuelva una historia diferente. Entonces, ahí es donde está un sustento antropológico claro, porque yo no estoy viendo el gasto que genera una mamá embarazada, si se enferma, si no se enferma, si se interna prematuro. Estoy viendo la grandeza de la persona humana en el vientre materno y a su vez la grandeza de la persona humana en esa mujer. ¿Sí? Y a su vez lo puedo ampliar un poco más en la familia, en el padre, en el abuelo, en que esté acompañando ese embarazo. Entonces, ahí la bioética y el bioderecho es fundamental, porque no hablamos de leyes aisladas, sino hablamos de un sustento antropológico que guía todo lo demás y que me permite reflexionar en eso. Y siguiendo con los primeros 1000 días, es decir, 1000 días son la gestación más los primeros 2 años, ¿no? Eso sería el concepto de 1000 días. ¿Por qué es tan importante? Imagínense, hay un estudio que es excelente, que las mamás que comen el jugo de zanahoria durante el embarazo, te va a pasar a vos, Emilce, los bebés aceptan más rápido la papilla de zanahoria cuando empiezan a comer. Entonces, este es el continuo del que estamos hablando, ¿no? Y o la música escuchada a la mamá en el embarazo, obviamente le copa al hijo cuando nace y pueden calmarlo de esa manera, o determinada voz, en latidos maternos cuando lo ponen sobre el pecho. Hay un montón de situaciones en ese continuo del desarrollo del hombre. Pero no hay algo que uno dice, bueno, a partir de hoy sos persona. Naciste, sos persona. ¿No? Antes, ¿qué eras? Entonces, claramente, este continuo se va dando a lo largo del desarrollo. Y hablamos de inicio de vida, de proceso a lo largo de la vida y de fin de vida. Una bioética que acompaña toda esa historia, ¿no? Ese es un poco el marco que vos de alguna manera conversábamos. ¿Qué pasa con la dignidad? ¿Qué pasa con el ser, con lo ontológico profundo en esa realidad de un bebé que se está gestando, que se va desarrollando, que nace, que sale? Hoy usted, doctor, hablaba de esta realidad de lo que es la persona, no solo del bebé, de la mamá, sino de todos los que estamos alrededor y de los médicos y demás. No hay, o sea, no hay forma que escapemos a nuestra personalidad. Es un concepto, una palabra medio rara que uno o dos filósofos la nombran, pero somos personas y nos relacionamos de una forma interpersonal, entre personas. Yo soy médico, soy pediatra. Puedo estar en un momento durísimo de mi vida, sensible, pero sigo siendo una persona. No pasé a ser una roca que hablo con una madre o con un bebé recién nacido que estoy acompañando en una situación de un diagnóstico, lo que sea. Me puedo equivocar, puedo tener un mal día, tristemente puedo haber dañado mi palabra como si fuera un bisturí, pero sigo siendo una persona. Entonces, a mí me parece que en esta realidad de la persona, en este diálogo interpersonal y como seres relacionales que somos, naturalmente estamos hechos para relacionarnos. Hay un autor que es Levinas, que brillante, él habla del personalismo relacional. Entonces, que yo voy descubriendo la grandeza de la persona en el otro al darme, al ayudarlo, y a su vez me descubro a mí mismo en esa grandeza. Entonces, en este diálogo entre personas es a donde se va dando todas estas leyes, es a donde se va dando todo el devenir de lo que es nuestra vida. ¿Sí? Y un poco haciendo una analogía y sacándolo un poco de esto, porque escuchándolo ahora, creo que viene también a colación. Hay
estamos en tiempos donde hay una desconexión social. Claro. Y es tan importante desde la concepción poder hablar esto. Y está el grado de la desconexión social y lo que está repercutiendo en la salud, que la Organización Mundial de la Salud en el 2023 crea una comisión que se llama Comisión de Conexión Social. Y va a durar 3 años, tiene un término de 3 años, y están investigando y elaborando sugerencias a todos los gobiernos y las organizaciones de cómo volver a llevar adelante la conexión social, porque estadísticamente realmente las consecuencias en la salud que ha producido la desconexión por varios motivos, es multicausal, pero el resultado es que hay una desconexión social, una soledad, en una trazabilidad de distintas edades. Y entonces creo que aquí también es importante volver y trabajar desde esta mirada, obviamente desde la concepción, desde los inicios, pero sobre todo en la vida misma, porque repercute en todo, en todo lo que justamente estamos hablando. Pero, doctora, si hago algo en contra suyo, no le doy bolilla, no lo reconozco como tal, me estoy haciendo un daño a mí mismo, porque estoy escapando a mi profundidad el personalismo relacional, de lo que es ser persona relacional. No hay forma de vivir en un mundo aislado, en un contexto de desarrollo neurotípico. Puede haber algunas neurodivergencias y más, son formas diferentes, claras, pero no tenemos. Entonces, ¿cuál es el mayor daño? ¿Cuántas veces les pasó a ustedes, amigos? Muchas. Me dice, ¿qué animal? ¿Cómo hice esto? Que es una conciencia moral en el contexto de un juicio de la razón práctica, que mi conciencia me habla y me dice, ¿qué hiciste? Y no digo, Pablo, ¿qué hiciste? Digo, ¿qué animal? Salgo de mi naturaleza humana y me pongo un animal. Es fuertísimo esto, ¿no? Como naturalmente, si yo no estuve a la altura de lo que soy como persona, fui un animal. Ahí estoy diciendo mucho, ahí mi conciencia me está gritando. A veces lo hace en una forma antecedente, a veces lo hace en un momento concomitante, a veces lo hace consecuente, pero en algún momento la conciencia habla. Bueno, eso es mi propia persona, la integridad, la individualidad mía, que me está diciendo, che, guarda, te estás desconectando del mundo. Y a veces no lo ves, pero en algún momento hay algo que te hace ruido. La conciencia se tapa, bueno, uno la puede adormecer y demás, pero lo lindo es tener una conciencia recta, veraz, que sea virtuosa, que te vaya llevando a otras cosas. Y bueno, esto es un espacio de diálogo. Esto yo no lo sabía de la OMS, pero esto que está de alguna manera propagando la OMS, es decir, bueno, che, guarda, porque están yendo en contra de ustedes mismos. Bioética como ciencia de la supervivencia, acá estamos, está todo mal, digamos, ¿no? En este contexto que nos tienen que decir, che, conéctense. Sí. Tiene que venir alguien a decirnos eso, ¿no? Bravo. Volviendo a estos primeros 1000 días, Sí. y en esta fusión y comunicación humana que tiene que haber, muchas veces nos podemos encontrar ya en el nacimiento, o incluso en la gestación, con patologías o con diagnósticos que debemos recibir siendo usuarios del sistema de salud, y ustedes que son los que nos brindan. En este marco hay marcos, digamos, normativos donde se establece que siempre debe haber una comunicación clara, y sobre todo en todo se resalta, sea en un contexto de prematurez o de gestación, o de diagnósticos, siempre se resalta que la comunicación tiene que ser clara, incluso en espacios que fomenten el vínculo. Hay una ley que es la de diagnóstico humanizado, que justamente habla que al momento de transmitir esa comunicación, que específicamente la ley habla del diagnóstico de síndrome de Down, incluso uno de los artículos que más me llamó gratamente la atención es que sea personal la comunicación, y si es a través de un medio electrónico o tecnológico que permita igualmente que haya ese vínculo a la par, para poder transmitir la comunicación a los padres. Entonces, qué importante poder tener esa mirada para poder llevar adelante esa efectiva comunicación y cumplimentar con lo que establecen los marcos normativos, que sobre todo resaltan el respeto a la dignidad, el respeto también a los tiempos de cada
de cada familia en el proceso también de esa información. Entonces, ¿cómo unimos esa mirada médica con la parte normativa desde la mirada de la bioética? Bien, a ver, comunicación del diagnóstico, Ujú. de un diagnóstico no esperado por la familia. Bueno, pienso en síndrome de Down. Hicimos un estudio con la doctora Moya en Argentina, replicamos un estudio que se hizo en Europa, a ver qué pasaba en Argentina. Como, a ver, la mayoría de los trabajos publicados en el mundo hablan que la comunicación no es adecuada cuando los médicos o el equipo de salud dan diagnóstico, en este caso síndrome de Down, a la familia. ¿Sí? La percepción que tienen las madres no es buena y es negativa. No solo que no es buena, sino que hay un recuerdo negativo de cómo se le dio la información. Queríamos ver qué pasaba en Argentina con la doctora Moya, hicimos un estudio, hasta la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, más otras asociaciones nos ayudaron a difundir la encuesta a nivel nacional. 320 mamás nos contestaron la encuesta. 70% de esas mamás recuerdan como negativo la forma que se le dio el diagnóstico del diagnóstico de su hijo con síndrome. 40% de ellas recibieron el diagnóstico por mail o por carta en un momento que o por teléfono. Hay testimonios de las mamás que en la pregunta que hacemos abierta que duele muchísimo, ¿sí? O sea, tiene síndrome de Down, me cortó, bioquímico que la llama, o sea, terrible, ¿sí? 60 y pico % de ellas recibieron el diagnóstico solas, cuando podían haberlo hecho con algún familiar. Pero no es solo los números que duelen, sino los testimonios y qué generan ellas, qué generan esa historia de ese niño. ¿Sí? Porque si el diagnóstico no estaba bien dado, si se apuntaba todo lo negativo, se pintaba todo color de rosa, si había mayor ansiedad, menor optimismo, perdón, mayor sentimiento negativo hacia su persona. Europa preguntaba si la mamá en el momento de enterarse del diagnóstico había pensado en suicidarse. Terrible, ¿eh? A ellos les daba 10%, terrible, ¿sí? Nosotros nos pareció que era muy fuerte, que era una pregunta muy difícil, que no era adecuado para hacerlo en las mamás que estuvieran, porque a veces eso sucede y puede pasar, y lo planteamos como que qué les pasaba, si lo vivían si habían sentido mucha culpa o un sentimiento negativo hacia su persona. Sí, casi un 40% habían sentido eso. ¿Cuánto tenemos que estar a la altura para poder acompañar a estas mamás, para poder darle en ese marco de un diagnóstico que no están esperando? Digo, síndrome de Down, como puede ser otra historia, ¿no? Y cómo tenemos que estar para acompañarlos y entenderlos y de alguna manera tener claro que tiene que haber un diálogo en este que decíamos entre dos personas de la familia y que hay que felicitar a esa familia porque van a tener un hijo y vamos a estar a la altura para acompañarlos, para dialogar, para ver qué está pasando. Imagínense, estas mamás que recibieron solas el diagnóstico, también les preguntábamos qué les había motivado a continuar el embarazo, ¿sí? En ese momento no estaba legalizado el aborto en Argentina. Entonces, bueno, era una pregunta más bien teórica y demás, pero con mucho peso en ese contexto, ¿no? Y el 55% ponía la opinión de su pareja a la misma altura de lo que les decía su conciencia. Y esta pareja no había podido estar en el momento de recibir el diagnóstico. Entonces, cada una de nuestras acciones, cada uno de alguna manera de los puntos o de lo que vamos imaginando, ¿no? Cuando vamos a dar un diagnóstico, cuando vamos a recibir un bebé, cuando acompañamos una mamá embarazada, cuando acompañamos el posterior del nacimiento, de lo que sea, tiene una repercusión en el otro. Es inevitable pensarlo de otra manera, pero claramente, porque somos personas donde hay voluntad, donde hay entendimiento, vos hablás de la dignidad, donde hay una posibilidad de autorreflexión. El ser humano es el único, creo, por lo menos de lo que está estudiado, no sé, por ahí hay algo que no, pero bueno, que tiene la posibilidad de autorreflexión. Vos hablás de la autonomía. Cuánto más esta posibilidad de autodeterminación. No es que solo puedo hacer esto por mi propio miedo, sino tengo la posibilidad de decidir que quiero hacer esto. ¿Saben cuál era la perspectiva? Cuando hablábamos de diagnóstico, hay un estudio excelente que hizo Brian Scott, que es el primero que hace la encuesta que nosotros replicamos después en Argentina. A ver qué pasaba con los jóvenes mayores de 14 años, qué nos podían decir a nosotros como médicos en una perspectiva de lo que era y cómo vivían el síndrome de Down. Desde los 14 hasta la adultez. Una encuesta que hicieron ellos. 99% de ellos estaban felices con el diagnóstico que tenían.
estaban bien y casi el 90 y pico % nos estimulaba a nosotros, médicos, a que los valoremos y entendamos que tenían las mismas ideas, las mismas esperanzas o expectativas que el resto de la población de su edad que no tenía síndrome de Down. Ese es el punto de partida para poder tener una perspectiva de lo que está pasando en realidad. Para, claro, Moreno Vivot, número uno del síndrome de Down de acá, y reconocido en el mundo, de Argentina y reconocido en el mundo, nos dice, hay un libro hermoso que él escribió que es Más allá de lo que ves, más allá de esos ojos rasgados, y más, encontrate con la persona, encontrate con Juan, con Pablo, que quiere laburar, que quiere conectar, que quiere hacer esto. Obviamente, dale el marco, dale los ajustes, dale los apoyos necesarios, pero ahí está la bioética, ahí está la persona, ahí está la integridad del ser humano que tengamos adelante. ¿Mm? Eso me parece que, y arranca desde la comunicación del diagnóstico, ¿sí? Eh, una comunicación, que esto es importante, ¿no? A ver, el modelo personalista plantea 4 principios: principio de defensa de la vida física, a continuación de libertad y de responsabilidad. Obvio que la libertad es importante, la mía como profesional de la salud, la de ustedes como abogados, la de la familia, pero siempre la libertad al lado de la responsabilidad. No es el principio de autonomía, no, 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 guarda, che, que esta es la responsabilidad que tengo como profesional de la salud, ustedes como abogados, acompañando la ley, acompañando un proceso. O sea, ¿qué estoy viendo detrás de eso que me están poniendo enfrente? Como un dilema, como un diagnóstico, porque mi palabra puede significar un duelo patológico, el inicio de una enfermedad en esa familia, el inicio de una disrupción en situaciones que se estaban viviendo tal vez de pareja, un montón de cosas. La vida y la muerte de ese bebé. Si yo le digo, no, no, es lo peor que te puedo decir, este diagnóstico, la verdad que va a ser una esposa, ¿qué va a decir esa familia? ¿Qué va a pensar si el saber científico que de alguna manera me está dando la información me está diciendo que es lo peor que me va a pasar en mi vida tener este niño con tal o cual condición? Sea prematuro, tenga un síndrome genético, tenga otro tipo de condición, no importa. La grandeza, yo te hablaba del duelo perinatal, de todo el proceso. La grandeza es, estoy acá, se recomienda, hay toda una estructura, me meto por ahí en duelo, ¿no? Sí. Perdón, pero se recomienda tratar de vestir al bebé, digamos, hasta en la condición más terrible que sabemos, no sé, el niño con encefalia, que sabemos que eh, no son viables hasta, entre comillas, hasta que fallecen, digamos. No es que no es viable, lo saco del útero, digamos. Bueno, cada mamá, cada familia, cada equipo hará lo que considera, pero la realidad es que se ha visto en algunos estudios que ese bebé, si le damos la posibilidad de nacer sin que sufra, con los cuidados perinatales, hablamos de cuidados paliativos en el viejito bueno, o en alguna situación de una enfermedad terminal. Bueno, existen los cuidados paliativos perinatales, donde se les da un marco, nacen en un lugar, se los acompaña, se los viste, se los abriga, se les hace sedación para que no se mueran ahogados y se puede morir en brazos de su madre, y ese momento es parte de un inicio de un duelo diferente, Ujú. donde hay una foto, donde se hace una cajita con determinada ropita, con un regalito que puede tener esa mamá para ese bebé, y es un recuerdo para toda la vida, ¿no? Entonces, a ver, que se entienda bien, cada uno en las decisiones que toma puede tomarlas como se considere, obviamente, desde cada individualidad. La bioética no viene a juzgar a nadie, viene de alguna manera a plantear una reflexión bioética sobre algunas cuestiones. Me encanta cuando hablo con los alumnos decir, ojo con esto, che, no estamos, ponemos algún ejemplo, un recortes de diario, algunos videos de YouTube y demás, de entrevistas, y no nos quedemos, no vamos a reventar a esta persona que está viviendo esto, o que está pensando, o a este médico, que está pensando esto, que lo que me dicen ustedes, estamos analizando el acto biológico, el dilema. Yo no estoy, porque si no estamos juzgando a las Claro, personas, al igual. científico que hace cualquier cosa, al médico que dijo tal diagnóstico, a la familia que decidió tal vez no continuar con el embarazo. No, al contrario, estoy acá, te acompaño, estoy con lo que puedo. Eso no significa dejar mis convicciones, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo hasta acá te puedo acompañar,
más no puedo porque sería realmente ir en contra de lo que siento, pero estoy para lo que necesites después de la decisión que tomes, yo sigo con vos y vamos acompañándote, estoy en eso, ¿sí? Entonces, esto es importante. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, mamás que han abortado, familias que han decidido lo que sea en el contexto de las decisiones, dilemas verdaderos bioéticos, que están solos. También tenemos que ser conscientes de esos. Hablamos de posaborto, hablamos de un montón de cosas y se encuentran solos. Es un dolor que no pueden compartir a veces. Entonces, ¿cuánto nos falta con esta mirada como sociedad? El último de los principios del modelo personalista es el principio de solidaridad y subsidiariedad, ¿no? Solidaridad es una traducción del italiano, el básico es sociabilidad, ¿no? Digo italiano porque es centroeuropeo, el modelo lo hace Grecia en Roma, él es el creador del modelo personalista, ¿no? Bueno, ¿cuánto tenemos que ser solidarios en este contexto para respetarnos y para poder acompañarnos? Y esto también es la bioética, ¿no? Es no juzgar a la persona, sino juzgamos el acto, acompañamos, vemos qué dilema está dando vuelta, y si es un comité de asistencia clínica, hoy justo antes de la charla hablábamos de los comités, bueno, será de alguna manera el comité se expide con tal o cual situación, en base a la pregunta, consideramos o en consenso se logró esto, no se logró consenso, de los 10 integrantes, 9 pensamos así, 8 así, y hay 2 en disidencia que piensan esto y se pone. Distinto es el comité de bioética de investigación, donde claramente si la investigación no cumple criterios, no se puede hacer. ¿Sí? Esto no es, asistencial no es concluyente, investigación sí. Perdón, me entendí mucho. Y yendo a Está, la práctica sí, también como para ir cerrando, sí, eh, yendo a la práctica concreta, sabemos entonces que desde la bioética no estamos desde el juzgamiento, no hace su aporte desde el juzgamiento del accionar, pero sí desde su aporte para que tengan herramientas, digamos, sí, frente a la muerte gestacional, perinatal, hablamos de un derecho al duelo. sí, Esto que por ahí usted mencionaba, como la generación de recuerdos, la comunicación que sea lo más humana posible, esto está enmarcado en una ley, está establecido como derecho. Eh, ¿Cómo podemos desde la bioética colaborar o cómo puede colaborar en la generación de herramientas para que esto se lleve a la práctica y haya una real aplicabilidad de lo que el bien, derecho establece, lo que también desde la visión humana se plantea, para que tanto la comunicación a esos padres sea lo más humana posible y ese duelo sea realmente respetado y se pueda llevar adelante la generación de ese recuerdo y el inicio de ese duelo. Y también resaltar esto, que por ahí no está tan comunicado, que aquellos bebés que antes eran considerados, o que son considerados, ¿no? Antes son considerados aún por la semana gestacional residuos patológicos, eh, gracias a los marcos normativos, hoy la familia puede solicitar eh, el cuerpo de su bebé para llevar adelante la generación de su recuerdo, de su duelo. Así que eso también establecerlo, que hay un marco normativo que es una opción de la familia y que muchas veces quizás la información todavía aún no llega a esa familia porque faltan, digamos, los mecanismos. Entonces, desde la bioética, ¿cómo podemos o qué sugiere o qué herramientas, si es que ya las hay, porque también es una temática muy reciente en materia normativa por lo menos, de regulación, para que en la práctica se pueda cumplimentar lo que en el derecho ya está establecido, pero en la fusión todavía se requieren distintas herramientas para que esa visión médica con el derecho se pueda llevar adelante. a mí me escuchaba y me viene a la imagen el concepto de relación médico-paciente, relación profesional de la salud paciente, paternalista absoluta, ¿no? En determinados momentos, en determinadas culturas, en determinadas instituciones. Siempre hay algún cromañón, digamos, ¿no? Alguna cosa muy básica que quedó en la antigua medicina, donde todo era el saber médico por encima de la decisión. Es más, cuando uno mira los modelos de relación médico-paciente en la historia, eh, el médico sentía que el paciente era un niño porque estaba enfermo y no podía decidir adecuadamente. Hoy
cuando hablaban de la ley inicialmente, hablaban del contexto de mujer sana y demás. Quiero retomar ese concepto un poquito para hacerlo, hacer también visible la mujer con discapacidad y que queda embarazada, ¿no? Quiero retomarlo, ¿no? Si es posible, ayuden a recordarlo. En este contexto, en este modelo, y bueno, en la mirada de que el otro es importante, que es una persona en esta posibilidad de estar los dos iguales. Tal vez yo no estoy en el mismo nivel de ciencia cuando hablo con un abogado, que es mi paciente, con alguna situación, o no estoy en el mismo nivel de ciencia en algunas cosas, con un paciente que tengo que dar la información que tal vez él no maneja, más o menos, porque ahora con inteligencia artificial saben más que nosotros los pacientes, ¿no? Entonces, también nos estamos organizando en esa historia, como un aliado que tenemos que ver qué trae el paciente leído y trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, en esa mirada, fundamental, ¿qué relación profesional de la salud vas a tener con tu paciente? ¿Qué? Yo hablaba de los modelos benéficos, ahora vamos a los modelos de relación. ¿Qué es lo que te define a vos en ese tipo de relación? Uno tiene claro, cuando vos estás manipulando una información médica para hacer lo que de alguna manera uno quiere, ustedes lo verán en su profesión, lo verán. Entonces, ser muy claro en eso. Y a mí me parece que en el camino bioético es la autorreflexión. Es decir, bueno, ¿qué pasó en esta relación interpersonal frente a este diagnóstico, frente a esta actuación? Qué mal que estuve. Cuando uno cierra la puerta del consultorio y uno se queda con un sabor amargo, algo no estuvo bien. No sé si les pasará a ustedes en el estudio, pero algo no anduvo bien. Porque no es qué triste, qué mal lo que está viviendo esta familia, cómo puedo acompañarnos. Es, no estuve bien. Entonces, eso es la propia conciencia que te está diciendo, guarda, no lo vuelvas a hacer. Algunos por ahí dicen, bueno, listo, seguimos, ¿sí? Bueno, la invitación es, primero, la verdad en su justa medida, entender qué vamos a hacer con esta familia que ha perdido un bebé, de en qué lugar me voy a poner. Le voy a explicar que tienen la posibilidad de rescatar ese bebé, que no sea un desecho patológico, como lo considera la ley, más allá de la ley, que pueden hacer una nota y que pueden solicitarlo, porque muchas veces no se plantea que hay familias que se enteran al mes o a los 2 meses que eso se podía hacer y nadie me lo dijo. Eso no te lo perdono. Por ahí vos estabas dormido, tenías una guardia terrible, no podías más, no tenías ganas de seguir hablando mucho más. O tal vez lo dijiste, no fue el momento para que internalizaras a la Para la familia y lo pudiera atención de esa pensar, ¿no? información tal Porque cual. también dice, en la comunicación hay palabras que decimos en el contexto donde estemos, hablo de la medicina, que fue tan fuerte lo que generó que se cierra una cortina Sí. y se terminó. No vos haces un diagnóstico, vos podés hablar un montón de cosas, pero solo resonó esa palabra y no hubo más en ese momento que pueda interpretarse por parte de esa familia. Esos tiempos también hay que saber manejarlos. Cada familia es un mundo, cada diagnóstico es muy particular. Cada uno, como médico, tiene sus días y a veces están más iluminados, a veces no. Bueno, nada, es eso, conocernos, reflexionar, pensar, estar abierto a lo que te dicen y escuchar esto que sale de nosotros mismos, que yo hablaba de la conciencia. ¿Por qué te dice? ¿Qué te pasó después? Sobre eso trabajar, ¿no? Y ahí construir. En el marco de estas leyes, difundir que la sociedad sepan que existe, que se pueden poner papelitos en los hospitales. Si tu bebé falleció dentro de la panza, tenés esta posibilidad. Yo no lo sé, yo no hago marketing, pero estoy seguro que hay estrategias de comunicación y que si el concepto es tan grande la persona como bebé, o como mamá, o como familia, el contexto del duelo que van a empezar a vivir, ¿qué me mueve a hacer eso? Entonces, está esta ley, que es la gloria, está buenísimo, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo hacer que llegue a todos? Y acá también estar preparados, ¿no? Vos podés hacer la mejor ley del mundo, pero si el otro te dice, no, hasta acá llegamos, no, a mí no me interesa, no quiero seguir hablando, ¿no? Todo bien. ¿Por qué? Porque cada experiencia personal es única. A mí lo mejor que me puede haber pasado en la vida es hacer el duelo de esta manera. Bueno, para vos. Es para mí, lo vivo de otra manera, Directamente subjetivo. totalmente. Pero
a veces esa subjetividad del profesional o de quien sea, a veces es porque nunca se lo plantearon, o nunca se lo planteó. O sea, a mí yo, en la vida que hace medio, ¿no? Evidentemente, y está en este proceso y demás. Ella me contaba, ¿no? Me decía, mira, ¿sabes qué, Pablo? Yo me acerqué a un papá, nos acompañé en el proceso de muerte de un bebito encefálico y demás. Yo le dije, él no estaba preparado para una foto y demás. Yo le dije, mira, a mí me parece que te conviene tener la foto. Lo vestimos, hacemos una fotito. Si no querés, en algún momento borrarla, pero no dejes de tenerla. Porque por ahí el día de mañana algún hermanito, o vos mismo, o alguien lo va a querer ver y tenemos esta imagen y la vas a necesitar, ¿sí? Y ese papá nunca se lo había planteado. Entonces, no quiero invadir con mucho respeto, ¿no? O sea, es entrar, me parece que hay que ser tan delicado, porque hay temas que es como, sí, eso es entrar en el corazón propio del hombre que tenemos enfrente, ¿no? Y es tan, tan profundo lo que a veces tenemos que plantear o tenemos que generar como pequeña reflexión, que hay que ser muy delicados, ¿no? Que si no caemos en un paternalismo médico encubierto, ¿no? Que es Tal cual. peor que el otro, porque ese es peor, es más perverso, ¿no? Deberías hacer, es como más fuerte todavía. Pero también hay como para sumar la importancia siempre de trabajar interdisciplinario, ¿no? Fundamental. Entender que cada uno es competente en su materia y que existen otras materias, otras ciencias que pueden ayudar y colaborar muchas veces en estos diagnósticos, en estas situaciones y que creo que esa es la fortaleza también, ¿no? Que la bioética se encuentra con el equipo, Sí, el trabajo en equipo para exacto, poder construir sociedades mejores, sí. Pluralidad de opinión, tal cual. posibilidad de pensar las cosas que vos nunca te hubieras imaginado cuando te plantean un dilema. Y lo que están planteando, ¿no? Bueno, hay una familia, hay alguien que está viviendo esta realidad y nos está pidiendo a ver qué reflexión tiene, ¿no? Esto es fundamental. Sí, sí, sí. Y también eso que pasa con el paciente, ¿no? Que creo bueno, a todos nos ha pasado, debe haber algo mal conmigo, ¿no? Porque creo que todas las personas cuando se encuentran ante un diagnóstico es como que se encuentran con esto de qué hice mal, ¿no? De culparse, Sí, o entonces a Dios, también, ¿viste? Dios me castigó, yo sí, escucho sí, sí, cada sí. cosa. Entonces, ¿Por de qué? vuelta, esta interrelación entre los valores y la ciencia, y que como nosotros también, cada uno de su profesión, primero tiene su cimiento en valor y luego en su construcción científica, ¿no? Pues creo que ahí es donde nos encontramos todos con las personas del otro lado y el legítimo otro. El otro que está ante una situación que es nueva, que está ante una situación inesperada, impensada para sí. Entonces, ¿cómo abordarlo? Nos pasa en el estudio jurídico también, doctor. Nos Sí, pasa. hay, eh, cuando uno ve al otro como un todo, ya todo cambia, ¿no? Me parece que en esta individualidad, a mí la definición de persona que es pues, un ser uno, o sea, yo soy yo, no soy otra cosa, es tan profundo, ser uno es profundísimo lo que está detrás de esa definición, ¿no? En- Pensaba en esta individualidad de una mujer que tiene discapacidad intelectual, que está embarazada y que tal vez para poder de alguna manera decidir si quiere hacer un parto o una cesárea y en el contexto del parto respetado, cuando me duele un poco que diga mujer sana, porque en verdad es nosotros tenemos que estar a la altura de darle los apoyos y los ajustes necesarios a la información como se la voy a dar para que ella pueda decidir. Y si no está a la altura de decidir, que pueda decir, bueno, yo quiero que conmigo decida esta situación, esta persona, Tal cual. ¿no? Y a veces cuesta, ¿no? Porque pienso en discapacidad intelectual, pienso en síndrome de Down, donde muchas veces lo visual es mucho más comprensible, siempre va, por lo general ellos tienen un acceso comprenderlo de una forma visual más que lo verbal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que apoyar la información de una forma muy concreta, con dibujos, poder ver
cómo está entendiendo la comunicación esa persona. Cuando tenemos que plantear, por ejemplo, en esta ley de parto respetado, cómo seguimos en cada situación, ¿no? Y también tener esta intuición de ver si me está dominando, ¿no? Pasa mucho con los métodos anticonceptivos, pasa mucho con un montón de situaciones que vos te das cuenta que la persona con discapacidad a veces no tiene voz, no tiene voto y son invadidas y eso también tiene sus consecuencias, ¿no? En ellos y en nosotros como sociedad, sin duda. Bueno, para ir cerrando, si les parece, creo que el mensaje de hoy es poder co-construir este nuevo concepto que si bien está ya enmarcado en una ley de la coproducción de salud, creo que co-construir entre distintas disciplinas es que lo que nos deja como enseñanza hoy la bioética. Y la verdad que, bueno, muy agradecida porque alguien de la medicina esté en la casa de las leyes del Colegio de Abogados. Así que más que nada es el agradecimiento y esta reflexión o invitación a reflexionar de poder abordar cada caso desde el consultorio de cada uno, pero teniendo como foco siempre a la persona humana como un todo. Creo que desde esa mirada se puede. Así que agradecida y agradecida también al gabinete académico y al Colegio de Abogados de la Provincia. Bueno, Doc, muchas gracias. La verdad que escucharlo es un placer, sobre todo por todos los aportes académicos que ha traído, que muchas veces nosotros desde los derechos humanos más que nada lo vemos mucho y que hoy poder verlo desde una mirada más práctica siempre es importante. Contarle que estaremos haciéndole llegar una casilla de mail su certificado de participación de este streaming. Así que gracias a la doctora por generar este espacio y bueno, y que nos siga encontrando las profesiones de cada uno en la construcción de una, una sociedad más sana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que están del otro lado y bueno, cualquier consulta o información, queremos contarles que este espacio de Derecho y Salud va a ser un ciclo de encuentros que va a continuar en el mes de diciembre con otro encuentro, así que esperando la propuesta de la doctora Mercedes López para esa oportunidad y contarles que, por supuesto, el espacio está abierto para poder seguir generando espacios de difusión y conocimiento sobre el derecho. Gracias. Gracias.